Pues listo, chicos. Muy buen día a todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va de tráfico a los que se tienen que mover tempranito el día de hoy? Porque de este lado hoy sí estuvo muy pesado. No sé ustedes. Espero que no les haya tocado tan pesado. Muchas gracias, Noemí, Octavio, Reinaldo, Alberto. Gracias por acudir al llamado. Y pues bueno, como nos gusta la puntualidad, pues vamos a empezar, chicos. El día de hoy vamos a platicar de un tema que causó curiosidad por ahí la semana pasada con un par de agentes que pedían dudas ahí, pedían información acerca de cómo funciona el deducible de daños a terceros. Y pues bueno, es un tema que no habíamos tocado aquí en los jueves de autos y pues vamos a tocarlo el día de hoy. ¿De qué va este tema? ¿De qué trata este asunto del deducible de responsabilidad civil? No sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia o sabe en qué consiste este tema del deducible en la responsabilidad civil. ¿Qué me pueden platicar al respecto, chicos? ¿Qué han sabido? ¿Qué han escuchado? ¿Qué les ha tocado vivir con este famoso deducible? ¿Alguien por ahí que nos quiera compartir su experiencia, sus inquietudes en este ramo? ¿No, ninguno? ¿Por ahí alguien que me pueda confirmar si sí nos estamos escuchando o nos anda fallando el audio? Sí, te escucha bien, Pedro. Ah, perfectísimo. No veía por ahí reacciones, ya me estaba preocupando. Muy bien, pues bueno, pues vamos a platicar un poquito. ¿Qué es esto del deducible? ¿A qué le llamamos deducible en el ramo de autos? Aquí le estoy poniendo una descripción tal cual viene en unas condiciones generales. En este caso son condiciones generales de Qualitas, donde nos dice que el deducible es una participación económica que invariablemente tendrá que pagar el asegurado en caso de siniestro y que se establece para cada cobertura en carátula de póliza. Recordaremos, los que ya tenemos un poquito de experiencia en esto de la venta de pólizas de auto, pues que tenemos un deducible para la cobertura de daños materiales, un deducible para cristales, un deducible para robo total, y en ocasiones pues vamos a encontrar deducibles en algunas otras coberturas, como es el caso de la de responsabilidad civil. Aquí mismo también la descripción, la definición de deducible de parte de Qualitas nos indica que esta obligación se pagará en pesos y se establece en la carátula de póliza en cantidad líquida, menciona aquí, unidades de medida y actualización vigentes, las que conocemos como UMAS, o que puede ser también un porcentaje sobre la suma asegurada, que generalmente es lo más común, es lo que vemos generalmente en las pólizas, que viene deducible de daños materiales 5%, deducible de robo total 10%. Generalmente así se estipulan los deducibles, aunque en algunos casos pues, también se estipulan en UMAS, o, por ejemplo, en algunas pólizas de gastos médicos hemos visto que se definen en UMAMS, que son diferentes de la UMA. Ya ahorita veremos en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, esta es la definición global de parte de Qualitas. El resto de las compañías no se las muestro porque van muy de la mano y en esencia son exactamente lo mismo, ¿no? O sea, simplemente es una participación que el cliente sí o sí tiene que poner cuando se va a afectar pues alguna de las coberturas, ¿no? Si la cobertura que se pretende afectar no cuenta con deducible, pues no tendrá que contar con esa participación. Hay coberturas que no cuentan con deducible, como puede ser asistencia legal, como puede ser asistencia vial, como pueden ser gastos médicos ocupantes, entre algunas otras, ¿no? Entonces hay que estar atentos a qué cobertura se va a afectar dependiendo de la dinámica del siniestro, dónde sí aplica deducible y dónde no. Pero bueno, ¿cómo identificamos el deducible en una carátula de póliza? Aquí le estoy poniendo un ejemplo de una carátula de póliza de
un negocio que es una unidad que se utiliza para plataformas, ya sea Uber, Didi, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí se los marco en color verde. Estamos revisando la cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros, que cuenta con una suma asegurada de 3 millones por evento, y justamente en la columna de deducible, que tenemos acá del lado derecho, ya nos menciona que esta cobertura de responsabilidad civil cuenta con un deducible de 50 UMAS. Entonces, ahí es donde lo podemos identificar. En esa misma columna de deducibles, pues también vemos el deducible de daños materiales, que es del 10% en este caso. También vemos el deducible de robo, que es del 10%. Digo, aquí no lo indica, pero acá arriba está el por ciento. Para esas coberturas es por ciento sobre la suma asegurada. Y para el resto de las coberturas, vemos que esas no cuentan con deducible. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Estos dos laminitas que hemos visto, ninguna. Bienvenidos, Luz, Zoila y los que nos vamos incorporando. Recuerden que cualquier dudita pueden levantar la mano con todo gusto, la manita virtual, y la atendemos. Muy bien. Y bueno, ¿en qué tipos de unidades vamos a encontrar que se utiliza el deducible en responsabilidad civil, que es el tema que estamos tratando en particular el día de hoy? Pues bueno, este deducible lo vamos a encontrar aplicado en unidades que no generalmente son de un riesgo mayor al uso particular. Por ejemplo, pues unidades de transporte público, los famosos taxis rositas, negros, amarillos, del color que sean en la localidad en la que estamos, los que traen el copetito y van levantando pasaje pues conforme andan en la calle. Los vehículos de plataformas, Uber, Didi, InDrive, todas estas también van a tener ese deducible en sus pólizas en la parte de responsabilidad civil. El transporte público de pasajeros en general también cuenta con ese deducible en la mayoría de las ocasiones. Llámese combi, llámese microbús, llámese de estos taxis colectivos que hay en algunas localidades del país, autobuses, etcétera. Las vamos a encontrar también en unidades de carga, ya sea pick-ups, panels, van, todo ese tipo de unidades que son para traslado de mercancía. También vamos a encontrar deducibles en responsabilidad civil. Evidentemente en equipo pesado, pues también lo vamos a encontrar, todo lo que tiene que ver con trailers, tortons, etcétera, etcétera. Y también en motocicletas de reparto, motocicletas de trabajo como tal, que se utilizan para alguna actividad económica. También es muy probable que encontremos este tipo de pólizas con deducible en la parte de responsabilidad civil. Y pues bueno, se preguntarán ustedes, entonces en particular no tenemos deducible en responsabilidad civil. No, por lo general en autos de uso particular no vas a encontrar pólizas con deducible en responsabilidad civil, pero no quiere decir que no existan o que no lo puedas ofrecer si es que tu cliente así lo demanda, ¿no? Aquí les estoy mostrando un ejemplo de una cotización que es para un Cavalier de uso totalmente particular, donde pues, por las características de ese cliente se requería una cotización con un deducible en responsabilidad civil, ¿no? Entonces, sí es posible hacerlo. Generalmente no lo vas a poder ofrecer a través de tu cotizador directo, son pocos los cotizadores de compañías que te permiten poner deducible de RC en uso particular, pero sí es posible, lo puedes solicitar a tu figura de servicio de tu compañía y te lo pueden proporcionar en la mayoría de las compañías, no en todas. ¿Por qué querríamos un deducible en responsabilidad civil en una unidad de uso particular? Más adelante lo veremos. Por ahí me pareció que alguien escuchó, abrió el microfonito, no sé si hay alguna inquietud por ahí. Creo que no. Entonces, continuamos. Ahora, pues bueno, ¿para qué nos sirve este deducible? ¿Por qué tiene que haber deducible en este tipo de negocios? ¿O por qué se acostumbra que las pólizas y las cotizaciones se emitan así? Pues bueno, esto de la cara al asegurado tiene una serie de beneficios, principalmente lo que tiene que ver con el ahorro de primas, ya sean actuales o ya sean futuras. El hecho de que tú pongas un deducible o presentes una cotización con deducible en responsabilidad civil y una sin deducible en responsabilidad civil, vas a ver que hay una diferencia en costo.
a mayor deducible en la parte de responsabilidad civil, menor va a ser el costo total de la póliza. Entonces, pues esto puede ser conveniente para determinado tipo de clientes, como los que veíamos hace ratito. Esto pues también ocasiona que el mismo cliente se sensibilice a que existen riesgos y a que tiene que prevenirlos. No va a estar igual de confiado un cliente que de antemano sabe que su póliza no tiene responsabilidad, deducible en responsabilidad civil y pues va a estar muy tranquilo manejando sin mayor atención. Caso contrario, que si está informado de que su póliza sí cuesta con este deducible, pues va a tener que estar más al pendiente porque dependiendo de la magnitud del daño, pues puede que él lo tenga que cubrir de su bolsa. Entonces, pues eso ocasiona que el cliente, sí, pues la persona que está a cargo del pago de la póliza, pues esté más atenta a qué es lo que pasa con el vehículo, ya sea que lo maneje él o ya sea que lo dé a trabajar, como es la mayoría de estas unidades, ¿no? Entonces, pues eso deriva en que el cliente tiende a tener un mayor cuidado ya sea en conducir el vehículo o bien en elegir quién lo conduce cuando es un vehículo de trabajo. Esto pues lo vamos a ver mucho, sobre todo con gente que utiliza el vehículo para darlo a trabajar en plataformas, en Uber, Didi, etcétera, etcétera, donde pues el propietario del vehículo es el que paga el seguro, pero al final quien lo conduce pues es un chofer o un trabajador del propietario, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de negocios, pues obviamente cualquier daño que esté por debajo del deducible lo va a tener que cubrir o el propietario del vehículo o el chofer, ¿no? Ahí ya dependerá pues del acuerdo que tenga el conductor con el dueño del vehículo. Generalmente lo que nosotros recomendamos aquí en BSafe es que pues si en el contrato que se elabora con el chofer se estipula una cláusula donde si el chofer es responsable del siniestro, pues sea él el que tiene que cubrir ese deducible, ¿no? Porque pues al final del día él es el que tiene que estar atento a las condiciones del camino y evitar en la medida de los posibles los accidentes, ¿no? Si no, pues se vuelve como una póliza normal sin deducible y pues el asegurado va a tener que estar pague y pague y pague los golpes pequeños. Ahorita vamos a ver más o menos qué frecuencias son y por qué la importancia de sí contar con un deducible en la parte de RC, ¿no? Lo mismo sucede con empresas o con pymes, pues que tienen vehículos de trabajo y que también se percatan de este tema del deducible de RC, sobre todo pues cuando andan buscando el tema de costo, ¿no? Que sabemos que el costo luego es algo que te pelean mucho los clientes, y sobre todo pues cuando son ya flotillas no tan pequeñas, ¿no? De 10, 15 vehículos, pues ya una diferencia de poner un deducible en RC y no ponerlo, pues sí puede representar unos cuantos miles de pesos, ¿no? Tenemos aquí el caso de una refaccionaria que ya tiene un ratito asegurada con nosotros, acostumbraba a traer sus pólizas sin deducible en RC, sin embargo el año pasado tuvieron mucha siniestralidad, estuvieron chocando prácticamente 2 veces al mes. Entonces, pues ya evidentemente la compañía con la que estaban para la renovación, pues ya les ofreció una prima mucho más alta que la que tenían por el riesgo de los vehículos al cotizarlo en otras compañías, pues era muy similar el costo. Y pues lo que se optó es platicar con el propietario de la refaccionaria y ofrecerle que estas pólizas le pusiéramos un deducible de responsabilidad civil. Por lo tanto, pues con eso controlamos el costo, se comparte la responsabilidad con los conductores del vehículo, que son los primeros que tienen que estar involucrados en este tema de prevenir siniestros, y pues todos contentos, ¿no? Mantuvimos el costo, las unidades tienen un mejor estado de conservación porque no están choque y choque y choque, por lo tanto no tienen que estar pasando por el taller, no tienen que quedar con reparaciones a medias, inclusive pues se vio una mayor productividad en el área de reparto, ¿no? Porque las unidades no tuvieron que estar detenidas tanto tiempo pasando reparaciones. ¿Dudas de esta parte, chicos, de los beneficios o de las implicaciones que tiene el poner deducible en responsabilidad civil para nuestros asegurados? Vamos a lo Sí, próximo. una pregunta, Pedro. Sí, Eh, el deducible que le pones a RC, me imagino que también está de alguna forma topado, ¿no? Porque obviamente mientras más grande es el deducible es menor la prima y todos los beneficios que nos platicaste. exacto. Pero, ¿qué pasa cuando el deducible es demasiado alto y le redunda al particular o al dueño del vehículo en pagar una suma importante? Esta parte la tienes que definir muy bien
al momento de cerrar la propuesta, al momento ya de emitir la póliza como tal, porque sí, puede darse el caso de que el deducible sea muy alto para tu asegurado, pero pues eso lo tienes que prever desde la propuesta. ¿Por qué? Porque pues una vez que ya fijaste el deducible en tu póliza, pues ya no lo puedes cambiar, ya los siniestros que se aperturen con ese deducible, pues ese deducible es el que va a vivir. Entonces sí tenemos que buscar un equilibrio entre que sea un deducible no muy alto y por ende, pues una prima también que no se salga de las manos del cliente, ¿no? Porque si no, pues esto ocasiona una serie de problemas. Ayer justamente platicaba con un cliente que me está pidiendo una póliza para multiplataformas y teníamos un tema con el deducible, no de RC, en este caso con el deducible de robo. Esta propuesta que le estábamos dando tenía un deducible del 20% para robo con Qualitas, pero con Qualitas tenemos una peculiaridad de que si el robo ocurre durante la noche, entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, el deducible de robo se duplica. Entonces, pues el cliente me decía, ¿sabes qué? Pues es que si me quedo con esta póliza del 20% de deducible en robo y me lo roban en la noche, que es donde yo más trabajo, ya no voy a terminar pagando un 20, sino un 40% de deducible, lo cual pues prácticamente es la mitad del valor del valor del vehículo, pero tampoco se quería quedar con el deducible del 10% porque el costo de la póliza se le salía de lo que tenía presupuestado, ¿no? Entonces, pues era un arma de dos filos. ¿Qué prefieres? ¿Invertirle un poquito más a la póliza para tener un deducible más bajo o quedarte con la póliza barata, pero con un deducible altísimo que pues el día de mañana te va a tener un impacto, ¿no? Finalmente, este cliente se quedó con la póliza con el deducible bajo, pero con una vigencia semestral, que fue como que el punto de equilibrio que pudimos lograr para este cliente. Y ya en 6 meses, si su economía está mejor, pues revisaremos si nos quedamos con las mismas condiciones, igual semestral, o si ya la contrata anual, ¿no? Entonces, si es un tema, nada más, pues aquí sí es importante definir que una vez fijado el deducible, pues con ese te quedas, ¿no? Digo, puedes endosar mientras no haya ningún siniestro ni nada, y puedes a lo mejor cambiar el deducible, pero sí tienes que tener muy en cuenta ese equilibrio y también tienes que tomar una serie de acciones previniendo a que el cliente, pues sabiendo que son vehículos de riesgo y vehículos de trabajo, pues esté listo con ese deducible, lo tenga ya disponible en el momento en que se necesite y no andemos a la mera hora batallando con que no lo junto, con que no me alcanza, con que etcétera, etcétera, ¿no? También ahí en esa parte tenemos que trabajar como agentes y vamos a tocarlo un poquito más adelante, Octavio. Gracias, Pedro. No, a ti. Y pues bueno, evidentemente este tema de poner un deducible también tiene utilidad para la aseguradora, también tiene ciertas implicaciones para ellos. ¿En qué nos va a ayudar? A la aseguradora le va a ayudar a reducir la frecuencia, es decir, qué tantos siniestros interviene la aseguradora para un vehículo, para un giro, para un ramo en específico. Esto de reducir la frecuencia, pues también tiene una implicación que es reducir los costos administrativos que están asociados a atender esas reclamaciones menores, esas reclamaciones chiquitas. Y por ende, pues también estimular al asegurado a prevenir riesgos. Les voy a explicar esto un poquito más a fondo. Aquí del lado izquierdo vemos una gráfica, no son datos reales, pero es un ejemplo que se comporta muy parecido a la realidad. No les puedo dar datos reales ahorita porque no tengo estadística actualizada, pero cuando estuve trabajando en aseguradoras tenía yo acceso a esta información y así se comportaba la siniestralidad. Del lado izquierdo, donde dice frecuencia, lo que tenemos es el número de siniestros que hay, 2, 4, 6, 8, 10 o 12, y abajo tenemos montos en miles de pesos, es decir, de 0 a 1,000 pesos tenemos 3 casos. De 1,000 a 2,000 pesos tenemos 7 casos. De 2,000 a 3,000 tenemos 11 casos y así sucesivamente, ¿no? Así se comporta más o menos la siniestralidad en autos. Cuando nosotros ponemos un deducible en responsabilidad civil, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que en este caso, aquí si ven el cuadrito rojo, nos está quitando o nos está sombreando todo lo que está por debajo de 5,000 pesos, que es más o menos un equivalente a un deducible de 50 UMAS, que ahorita vamos a ver. Aquí lo que estamos diciendo es que la aseguradora se va a quitar de encima todos esos siniestros que son de 5,000 pesos para abajo, porque pues ahí no va a meter las manos. Entonces, si se fijan, el grueso de número de, no de monto, de número de casos, se están quedando fuera.
Son 3 y 7, 10 y 10, 17 y 8, 25 y 6. Son 31 casos que se están quedando fuera de como 50 que tenemos aquí en el total de la gráfica, ¿no? Entonces, pues 30 de 50 prácticamente te estás quitando más de la mitad de los siniestros en número, no en volumen. ¿Por qué le interesa más a la aseguradora quitarse cantidad de siniestros que quitarse monto de siniestros? Aquí abajo les estoy poniendo por qué. Y eso también nos lo tenemos que quedar nosotros como agentes porque también a nosotros nos impacta. En seguros siempre vamos a preferir pagar un evento de 1,000,000 de pesos a pagar 1,000 eventos de 1,000 pesos. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre que sería más conveniente pagar un evento de 1,000,000 que 1,000 eventos de 1,000? Los dos te cuestan 1,000,000 de pesos, ¿no? Nada más que uno lo estás pagando de golpe y en otro lo estás pagando de a poquitos. ¿Por qué me convendría más pagar uno que pagar 1,000? ¿Alguien tiene alguna idea? Pues no sé, por el tiempo, el perder tiempo del vehículo, no sé, impacta más 1,000 que uno de 1,000,000. Va de la mano con eso. El hecho de que la aseguradora atienda un siniestro, pues no es nada más lo que llega y paga, no es nada más los gastos que hace al tercero o a nosotros como asegurado, sino que pues también implica toda una serie de gastos administrativos que tienen que ver tanto desde que te tomen la llamada en la cabina hasta que mandes un ajustador, a que a lo mejor mandes un servicio de grúa, a que a lo mejor mandes un abogado, a que ese ajustador mientras te está atendiendo a ti con tu siniestro chiquito, a lo mejor está dejando de atender a un cliente con un golpe más grande o con una urgencia mayor, ¿no? Todos esos son gastos administrativos que más o menos por siniestro, dependiendo de la compañía, te van a representar de 2,000 a 3,000 pesos por siniestro atendido. O sea, el hecho de disparar y mandarte un ajustador te anda costando entre 2,000, 3,000 pesos por compañía. Veces más, veces menos. También depende si es foráneo, si es local, si es en carretera, si es en ciudad. En general hay muchas variables, pero en promedio te anda costando alrededor de 2,000 pesos disparar a un ajustador. Entonces, pues en este caso de los 1,000 eventos de 1,000 pesos, pues a esos 1,000 pesos súmale los otros 2,000 del costo del ajuste y ya se te triplicó, lo que no sucede en el evento de 1,000,000. Por eso las aseguradoras siempre están muy atentas a tratar de reducir la frecuencia. Si a ustedes les ha tocado cotizar alguna flotilla con alguna compañía, seguramente les ha sucedido que les han pedido siniestralidad y tienes que voltear a ver a la compañía que traía la póliza, pedir la siniestralidad, obtenerla y compartirla con la nueva compañía que va a tomar la propuesta. ¿Qué es lo que quiere ver la compañía? Sí, cuánto ha pagado en monto, pero más allá del monto, lo que le preocupa es la frecuencia. ¿Qué tan chocones o qué tanto demanda el servicio ese negocio en específico? Pues para en función de eso hacer una tarificación, ¿no? Entonces, en resumen, por eso es que colocamos un deducible en responsabilidad civil para tratar de quitarte la mayor cantidad de casos posibles y pues quedarte nada más con los grandes, que es realmente donde le vas a sacar jugo al seguro, ¿no? Entonces, por eso se hace este tema del deducible, por eso también nosotros como agentes pues tenemos que estar atentos a esa parte y ver en dónde tenemos que colocar ese, ese deducible para no tener afectación en nosotros. Los que a lo mejor vamos empezando en esto y tenemos una cartera no tan grande, el tener una cuenta o una póliza muy siniestrada te afecta mucho. Te quitan descuento, te cierran negocios, te pega en las renovaciones, pierdes clientes por no poder ofrecer una tarifa con un buen descuento. Tiene muchas implicaciones el tener una siniestralidad alta como agente. Entonces, pues sí, también es importante que tú vayas monitoreando la siniestralidad de tus clientes y si estás muy recargado en una cuenta o en un tipo de negocio que tiene mucha siniestralidad, pues vas a tener que tratar de diversificarte. Los que se dedican mucho a transporte público, a Uber o a equipo pesado, padecen mucho de esto, porque con pocos clientes
te empiezas a tener mucha siniestralidad. Entonces, pues eso no le conviene a la compañía y por ende te traslada a ti parte de la responsabilidad, pues quitándote ciertos beneficios, ¿no? Entonces, una manera de controlar eso, pues es estar modificando o estar monitoreando qué pólizas puedes tener con un deducible en responsabilidad civil para quitarte ese volumen de casos chiquitos que es en donde se nos va a ir el dinero. ¿Dudas hasta aquí, chicos, de esta parte del manejo de la siniestralidad en este tema? ¿No hay ninguna? Miren por acá en el chat. No, todo bien. Perfecto. Pues bueno, ahora, ¿cómo funciona ya en la calle este deducible de RC? ¿Qué impacto tiene hacia el cliente al momento de llegar a tener un siniestro y cómo se tiene que operar, cómo se tiene que pagar? Vamos a ver dos ejemplos, pero antes de ver los ejemplos, pues vamos a conocer cuáles son los deducibles que generalmente vamos a ver en el mercado. Por lo general, y salvo raras excepciones, vamos a ver estos dos deducibles que les estoy poniendo aquí en pantalla. Deducible en RC de 25 UMAS, que equivale a 2,594 pesos, y deducible de 50 UMAS, que equivale a 5,187 pesos. Eso hablando de este 2023. Recordemos que año con año el valor de la UMA se va actualizando, ¿no? Y el valor que se toma, pues es a la fecha del siniestro, no a la fecha de la contratación de la póliza. También ahí esa parte es importante. Si un cliente ahorita en agosto contrata su póliza con deducible en RC, el deducible que va a tener ahorita en septiembre no va a ser el mismo que el deducible que va a tener en enero o febrero del próximo año en pesos. En UMAS va a ser el mismo, pero en pesos va a tener un cambio porque vamos a tener una actualización de la UMA en 2024. Entonces hay que tener también ese dato muy, muy, muy a la mano. Esta, si quieren, tómenle screenshot, tómenle foto, tómenle pantallazo y ténganlo a la mano para cuando su cliente les pregunta, oye, mi póliza es de deducible de 50 UMAS, ¿de cuánto es? Ah, pues mira, es de 5,187 pesos. Ahí tenemos el dato, ¿no? Este dato lo tenemos que tener muy fresco nosotros, pero también el cliente, dependiendo de la póliza que tenga, lo tiene que tener muy, muy, muy en mente, porque es precisamente el dato que vamos a necesitar acá, a la hora de tener un siniestro. Aquí les estoy poniendo un ejemplo de un siniestro en crucero en donde el daño sí es mayor al deducible. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, primero, evidentemente el cliente sufre un siniestro, y se determina que es responsable. En este ejemplo de la foto, nuestro asegurado es el auto negro. Siempre que vean aquí en material, vean NA significa nuestro asegurado. Nuestro asegurado es responsable y es el auto negro. El tercero afectado es el Mercedes, el auto gris. El ajustador llega, atiende, entrevista a nuestro asegurado, entrevista al tercero, toma sus declaraciones, determina que nuestro cliente, el auto negro, es responsable y pues va a tratar de hacer una valoración en el crucero de cuánto es el daño. El ajustador está medianamente capacitado para hacer esta valoración, aun cuando no es su área de competencia, eso lo hace como tal el área de evaluación, pero sí tiene una base como para determinar un aproximado. En este caso, estamos determinando que los daños ocasionados al auto gris son de alrededor de 30,000 pesos. Igual y no se ve aquí mucho por la calidad y el tamaño de la foto, pero el vehículo es un Mercedes, de modelo no tan reciente, con daños en la calavera, en la fascia, en el spoiler, en el alma de la fascia, los plásticos de la fascia, inclusive pudo haber tenido alguna afectación en el escape. Entonces, por eso pues le estoy estimando un aproximado de 30,000 pesos. El cliente es sabedor de que su póliza cuenta con un deducible de 50 UMA, que de acuerdo a lo que vimos, pues corresponde a un monto de 5,187 pesos. Por lo tanto, pues sí, el daño ocasionado es bastante mayor al deducible contratado, opera el seguro sin problema. El asegurado tendrá que pagar en ese momento, al momento de la atención del siniestro, sus 5,187 pesos, ya sea que se los pague el ajustador directamente o ya sea que el ajustador le proporcione una plataforma para pago en línea, una terminal bancaria o como lo maneje la compañía en cuestión. El ajustador retiene ese monto, extiende su recibo al asegurado y al tercero le entrega directamente su pase a taller, donde pues la aseguradora para las reparaciones o el pago de daños o lo que corresponda y pues ya asume enteramente el costo de la reparación en el entendido de que el cliente ya pagó su deducible de 5,187 pesos. Que el cliente, oye, es que espérame, es que no tengo ahorita para el deducible y dame 15 días, dame 30 días.
no se puede. Lo tienes que pagar sí o sí en ese momento o te arreglas directamente con el tercero responsable a ver si él te espera 15, 20 o 30 días, ¿no? Si ya es de común acuerdo, pues bueno, eso pudiera ser, pero generalmente no es así. Generalmente sí o sí lo tenemos que cubrir en el momento para evitar que el siniestro se complique, que te vayas al Ministerio Público, vehículos detenidos, llegar con el juez cívico a conciliar algún acuerdo donde se indiquen los tiempos y las fechas de pago, etcétera, etcétera. Es un relajo, ¿no? Entonces sí es importante que el cliente esté muy sensibilizado en el monto que tiene que cubrir para el tema de responsabilidad civil y pues que lo tenga listo, ¿no? Definitivamente ese dinero, ese recurso tiene que estar listo en cualquier momento, porque en cualquier momento podemos tener un siniestro, ya sea en el día 1 que compraste la póliza o en el día 364 que ya se va a vencer. Eso sí es muy importante. ¿Dudas de esta parte, chicos, de cómo funciona el deducible en este ejemplo? Chicos, chicas. Yo, Pedro. Adelante, Cayo. Oye, en ningún caso, porque yo he escuchado así en la práctica que luego hacen el descuento de los deducibles cuando se van a pagar los siniestros. En ningún caso hacen el descuento del deducible, Eso porque, funciona cuando la cobertura afectada es para el mismo asegurado, por ejemplo, en daños materiales. En daños materiales, pensamos que este carro negro pues también trae una cobertura de daños materiales y también trae un deducible. A lo mejor para el carro negro los daños son de 50,000 pesos y su deducible es de 10,000. Ahí sí puede solicitar el carro negro un pago de daños, de sus 50,000 pesos le descuentan los 10,000 del deducible de daños materiales y el efectivo, en cheque o en transferencia, va a recibir la diferencia, que en este caso serían 40,000 pesos. Pero eso es para la cobertura de daño material, que es una cobertura completamente distinta. Hoy estamos hablando de cobertura responsabilidad civil, daños a terceros. Y pues aquí no le puedo descontar al tercero una cantidad que le corresponde al asegurado pagarle. No puedo hacerlo así, a menos que la pagara directamente en el crucero. En vez de que el cliente le pagara al ajustador los 5,187 pesos, que se los diera directo en efectivo al tercero y la aseguradora le diera la diferencia. Pudiera operarse así, pero generalmente no es el caso porque el ajustador tiene que demostrar que se hizo el cobro del deducible. Puede que alguna compañía sí lo maneje, pero por lo general no. Por lo general el ajustador tiene que recibir esa cantidad, extender el recibo al asegurado por ese deducible y al tercero pagarle completo. Generalmente así se maneja. ok, de acuerdo. Gracias, Pedro. Por nada. Y pues bueno, también vamos a tener algún caso en donde pues el daño no va a rebasar deducible. Vamos a ver ahí cómo funciona. Misma estructura. Nuestro asegurado es ahora el auto gris, el BMW, y el tercer afectado es la camionetita Toyota blanca, como tipo combi del Estado de México, ¿no? Igual, llega el ajustador, determina que somos responsables por alcance, hace una valoración preliminar del daño, pues revisando que los daños que nos está cobrando el tercero pues coincidan con la mecánica del siniestro, que no vaya a traer otro siniestro previamente. En ese tipo de camionetas de transporte público aquí en el Estado de México y de la República, es bien común, por ejemplo, que las tapas cajuelas y las defensas pues ya traen golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe y nunca la reparan, ¿no? Y te toca la de malas y le pegas y te quiere cobrar los 4 golpes anteriores, ¿no? Entonces en esa parte también el ajustador te puede ayudar a determinar, ¿sabes qué? O sea, sí le ocasionaste un golpe, pero pues la mitad de la tapa ya la traía toda dañada y eso no te corresponde pagarla a ti, ¿no? A ti te corresponde nada más pagar el daño de ahorita. Con ese tipo de criterios, pues se determina un aproximado del monto por el cual resulta afectado el tercero. En este ejemplo le estamos poniendo un monto de 4,500 pesos. El cliente de igual forma cuenta con su deducible de 5,187, es decir, el deducible es mayor que el daño ocasionado. Por lo tanto, ¿qué sucede? Pues que aquí no va a entrar el seguro. Aquí tal cual nuestro cliente le va a pagar los 4,500 pesos directamente al tercero afectado. Aquí la aseguradora no tendría que intervenir, al menos no entregar un pase
al tercero, porque pues no tendría ningún sentido tú pagar 5,187 pesos para únicamente cubrirle 4,500 al cliente, ¿no? Ese es lo que generalmente así se maneja. Llega a suceder que a lo mejor el estimado que da el ajustador no está de acuerdo el tercero. Por ejemplo, en este caso, a lo mejor el ajustador dice, son 4,500 y el tercero dice, no, pues la tapa cajuela cuesta 20,000 pesos y si la tengo que cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí hay de dos. O llegan a un acuerdo directamente asegurado y tercero, o sí pagar los 5,187 pesos del deducible para que se canalice al tercero a taller y ya en el taller se determine. Si en el taller se determina que la reparación ya no costó 4,500 sino 20,000 pesos, pues ya no pasa nada para el asegurado, ¿no? Ya cumplió con pagar sus 5,187 y ya no tiene mayor preocupación. Ya el tercero se tendrá que pelear. Si al final del día resulta que el cliente sí pagó el deducible, la unidad del tercero se fue a taller, y en el taller, en lugar de que le dijeran que eran 4,500, se lo bajaron a 2,000 pesos, pues ahí ya tuvimos una afectación a NA. Pero no se preocupen, puede solicitar la devolución de la diferencia si es que finalmente el pago al tercero fue menor. Si el pago al tercero resultó menor a lo que el cliente pagó deducible, sí puede acudir a la aseguradora y solicitar tanto la evaluación del tercero para saber cuánto quedó realmente el daño, como la devolución de la diferencia si es que la hubo, ¿no? Eso es un escenario que sucede poco, pero sí sucede. Entonces, pues también hay que estar ahí acompañando al tercero en todo el proceso para ver también que pues que no haya abusos por parte ni del tercero ni tampoco de la compañía de seguros, ¿no? Que pues sabemos que se puede equivocar y puede incurrir en una serie de errores voluntarios o involuntarios. ¿Dudas de esta parte, chicos? Ninguna. Solo un comentario, Sí, Pedro. Digo, por eso la importancia de lo que platicábamos hace unos minutos de equilibrar el deducible, porque puede resultar muy oneroso, ¿no? Y si 5,000 pesos a veces es difícil conseguirlos, imagínate una cantidad mayor. sí, no. En esta cobertura de RC generalmente no vas a encontrar deducibles arriba de 50 UMAS, que generalmente ese es el tope común, pero sí puede haber. Entonces, pues también tienes que tratar de ver cuál es la dinámica de tu cliente. A lo mejor para un conductor de Uber, 5,187 pesos sí puede ser una cantidad pues un tanto onerosa, porque va a ser como una tercera, cuarta parte de lo que paga del total de póliza. Pero a lo mejor para un transportista que se mueve por carretera 5 o 6 días a la semana, sí créeme que 5,187 pesos no es nada. Mientras tenga una sana administración y sepa que tiene que tener esa cantidad de deducible. O sea, eso lo cobra en la mitad del primer viaje. Entonces, tampoco es que sea tan oneroso para todos los clientes. Para una unidad de transporte público sí puede ser una cantidad onerosa también. En transporte público generalmente tenemos un poquito más de flexibilidad con los deducibles que en Uber. En Uber no vas a encontrar, perdón, en multiplataforma no vas a encontrar deducibles de menos de 50 UMA, pero en transporte público sí puedes encontrar de 25 o de 0 UMAs. Entonces, pues también ahí el cliente tiene la palanca para decir, si puedo pagarte el de 0, te lo pago y te pago la póliza a lo mejor trimestral o semestral para que no se me haga pesada. Y es preferible tener ese gasto programado y saber que no voy a pagar deducible en caso de un siniestro, que a lo mejor confiarme a que pague una póliza barata, que no voy a tener siniestro, y el día que sí lo tenga, pues no tengo el recurso para pagar el deducible, ¿no? Sí es un equilibrio que tiene que tener el cliente y que nosotros como sus asesores, pues lo tenemos que llevar de la mano con ese tema, ¿no? Sí, ahorita vamos a andar un poquito en esa parte al final también. Ok, gracias, Pedro. Y pues bueno, por aquí nos surge la duda y le surge también a nuestros clientes. Oye, entonces le llamo nada más al seguro cuando tenga únicamente, cuando ocasione golpes grandes. No, eso sí no sería como nuestra primera recomendación. ¿Por qué? Si bien a lo mejor la aseguradora no va a terminar pagando en un golpe chico, el hecho de que vaya el ajustador sí te ayuda como cliente. Te va a ayudar de entrada a deslindar la responsabilidad. A lo mejor tú ya estás con la cartera afuera queriéndole pagar al tercero, llega el ajustador y resulta que el que tuvo la culpa fue el otro y no tú. Entonces, pues en lugar de pagar, te toca cobrar.
Para eso te ayuda por eso te ayuda el ajustador. También te va a ayudar a negociar con el tercero directamente sin que tú te expongas. Los que manejan y han tenido la mala suerte de tener algún siniestro con gente de transporte público, ojalá y no, pero seguro les ha tocado el caso de que pues el conductor se pone medio intenso, ¿no? Sobre todo pues cuando ve que el carro que le pegó pues es más o menos de gama medianita, pues que cree que le puede sacar algo, ¿no? Entonces tiende la gente a ponerse un poquito violenta y a tratar de negociar muy a su favor, ¿no? O los famosos montachoques, que también es algo muy, muy común acá en Ciudad de México, que pues te obligan a que tengas prácticamente un accidente, se te enfrenan, se te cierran, etcétera, etcétera, y pues a la hora de negociar, pues se ponen muy violentos, ¿no? Para eso también el ajustador te puede ayudar. El ajustador te dice, a ver, tú a tu carro, yo negocio con el tercero y voy y te traigo la información. Para eso te sirve que vaya el ajustador, para, aunque no pague la aseguradora, sí que te ayude a negociar y a separarte un poquito del tercer afectado para no afectar también tu integridad, que no tengas ahí temas tú. Puede también hasta cierto punto ejercer a cierta presión para que el tercero acepte una negociación que a ti te favorezca, a tu cliente, vaya. En este caso del que veíamos de la camioneta Toyota, a lo mejor el ajustador estimó que el daño valía 4,500, pero puede negociar o puede tratar de negociar con el tercero para que acepte menos de eso. ¿Sabes qué? Mi aseguradora nada más trae 2,000 pesos ahorita en la bolsa. ¿Te los llevas o te esperas 4 horas en lo que le transfieren, en lo que va al cajero, en lo que regresa, en lo que te pago? Y pues en esas 4 horas, si traías pasaje, pues ya no vas a poder agarrar más y ya perdiste todo el día y no vas a entregar tu cuenta y ta, ta, ta. Y generalmente ese tipo de vehículos, como lo que les interesa es tener el vehículo el menor tiempo posible parado, te van a aceptar esas negociaciones. Entonces, también en eso te ayuda el ajustador a que pagues a lo mejor un poco, a que el cliente pague un poco menos de lo que a lo mejor pagaría si él negocia directamente. Ese colmillo, pues, el ajustador negocia todos los días. El ajustador ya sabe cómo hacerlos y cómo convencer y cómo tratar a este tipo de personas. Nosotros a lo mejor no. Entonces, vamos a usar el ajustador para esos temas, ¿no? Y por supuesto, pues también para evitar abusos. A lo mejor yo no soy ojalatero, a lo mejor el asegurado tampoco, a lo mejor el ajustador tampoco es ojalatero, pero el ajustador ve coches chocados todos los días y ve evaluaciones todos los días. Seguramente tiene una mejor idea que nosotros de cuánto cuesta reparar tal o cual daño, si tal pieza se puede reparar o no se puede reparar, si tal pieza se pudo o no se pudo dañar por un siniestro. Entonces, toda esa expertise, pues ya lo trae el ajustador, utilicémoslo. Así veamos que el siniestro está muy, muy chiquito, pues le hablamos al ajustador y que nos ayude a negociar. A veces es un espejo, a veces es un rayón, pero créanme que luego esos siniestros son los que más se complican, porque es donde la gente se pone más necia, se ponen más cercos. Entonces, pues utilicemos al ajustador para esa parte. No porque creas o pienses que tu deducible no va, tu daño que ocasionaste no va a rebasar el deducible, no dejes de hablar al seguro. No, sí, háblale, para eso está, por ese servicio ya pagaste. Entonces, pues explótalo. Y pues bueno, ya por último, para terminar, vamos a platicar de cómo vendemos estas pólizas con deducible en RC, que por ahí pensamos que no se venden o que no le gustan al cliente, pero sí, la verdad es que son muy útiles y la mayoría de los clientes cuando se los explicas bien, lo toman. Y pues también cómo le hacemos para no complicarnos la vida en el siniestro, ¿no? De entrada, cuando estamos explicando a nuestro cliente estas pólizas con deducible, le tenemos que explicar de forma clara y sencilla. Y para eso nosotros lo tenemos que entender primero. O sea, créanme que en grupos de Facebook, en grupos de WhatsApp, en pláticas aquí con los chicos del despacho, de repente sí es un poquito complicado. Ay, es que no me queda claro cómo funciona el deducible. Y pues si no te queda claro a ti, a la hora de que estés enfrente de un cliente, pues mucho peor, ¿no? Al cliente mucho menos le va a quedar claro. No saben la cantidad de clientes que me ha tocado asesorar que me dicen que su póliza no sirve porque no les cubrió un espejo que le tiraron a un carro, ¿no? Un rayón que le dieron. Pues sí, claro que no te iba a servir para eso porque traes un deducible de 5,000 pesos. Pero no es que la póliza no te sirva, es solamente pues que no llegamos al umbral en donde operar el seguro, ¿no? O no le supiste sacar el jugo pidiendo que viniera el ajustador y que te ayudara a negociar el costo, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, todo eso se lo tenemos que explicar
a nuestro prospecto, a nuestro asegurado. Aquí les pongo unos ejemplitos prácticos de mensajes por WhatsApp que se le pueden compartir al asegurado cuando tiene esas dudas. Inclusive un grafiquito que me encontré por ahí de cómo funciona el deducible grosso modo, ¿no? Es un par de ejemplos, ustedes pues utilicen los que consideren conveniente, pero antes de eso, asegúrense de haberlo entendido primero. Si tienen todavía dudas en ese aspecto, búsquenme en privado, ya saben que yo cuando tengo oportunidad les respondo y les aclaro todas las dudas y no les cobro absolutamente nada. Entonces, si siguen todavía con dudas después de esto, búsquenme con todo gusto. Vamos a subir esta plática al canal de YouTube, igual se las comparto al ratito, pero cualquier cosa que no hayamos visto aquí que tengan duda, echen un mensajito y con todo gusto se las aclaramos, no hay tema. Ahora, también revisemos, ya cuando le estamos armando la propuesta a nuestro cliente, si podemos ofrecerle un deducible NRC más bajo o más alto, dependiendo también lo que estemos buscando, ¿no? Porque les decía, pues hay veces donde el cliente lo necesita para controlar costo, para que las unidades no se dañen tanto por diversas circunstancias, ¿no? Entonces, sí hay que estar viendo en sus cotizadores si les permite modificar esos deducibles o si no preguntar con sus ejecutivos, porque algunas cosas no se pueden modificar en el portal, pero del lado de técnico, del lado de ejecutivo sí lo pueden hacer, como el deducible de RC en uso particular. Les daba el ejemplo de Qualitas de que ahí en el portal no te deja ponerlo, pero por oficina de servicios sí se lo ponen. Entonces, a lo mejor puedes ofrecer un deducible más bajo. El ejemplo del robo que les platicaba cerrado, robo con deducible 20%, robo con deducible 10%, ¿no? Le damos las dos opciones al cliente, le explicamos pros y contras y pues que él decida, ¿no? A lo mejor pues el cliente puede funcionarle más una póliza con un deducible en RC bajo y cobertura limitada y con eso está cubriendo pues, la mayoría de sus expectativas, ¿no? Pudiera funcionarle. Y pues también recordando, si el cliente es muy propenso, muy siniestroso, muy chocón y no trae deducible en RC, pues sí pónganselo, porque también es proteger su cartera de ustedes, proteger su porcentaje de descuento o bonificación técnica que tengan, y pues no perderse bonos, inclusive sabemos que hay muchos bonos que van ligados a siniestralidad, entonces pues con esto también lo controlamos, ¿no? También pues dependiendo del cliente. Del lado del cliente, lo que platicamos hace ratito, Octavio, sí es importante también recomendarle que pues, una vez que ya tiene conocimiento y ya tiene contratadas sus pólizas y cuenta con un deducible en responsabilidad civil, pues sí hacerle conciencia de que tiene que contar con el colchoncito para absorber ese deducible en el momento que se presente. Y yo de hecho les recomiendo que cuenten con el colchón para pagar dos deducibles, el de daños materiales, que son los daños de tu carro, y el de responsabilidad civil, que son los daños que vas a ocasionar. Ese dinero sí o sí lo tienes que tener a la mano siempre, ya sea en efectivo, ya sea en ahorro en tu cuenta de débito, a lo mejor en una tarjeta de crédito que la tienes exclusivamente para esos temas. Hay mucha gente que así lo maneja y tiene una tarjeta específica para pagar deducibles, ya sea de gastos médicos, del auto, de lo que sea. Inclusive, pues a lo mejor lo puedes manejar en una inversión líquida, ¿no? Hasta en CETES, en un fondo de inversión de corto plazo, en Actinverdin, en fin, la herramienta que le funcione al cliente, siempre y cuando esté consciente de que debe de contar sí o sí con este fondo de emergencia para el tema del deducible. Digo, ya de ahí para arriba, pues el cielo es el límite, ¿no? Pero por lo menos sí tener ese colchón para absorberlos por cualquier cosa, sobre todo vehículos de trabajo. Uber, reparto, taxis, todos esos vehículos tienen que contar con ese fondo de emergencia sí o sí. Me ha tocado casos que tuvimos por ahí clientes de municipios que tienen asegurada la flota de la policía, de la basura, de protección civil, etcétera, etcétera. Pólizas con reducibles en RC de 50 UMAS, de 100 UMAS, y no tienen liquidez para pagar el deducible en el momento que se ofrece. Pero ya se imaginan el relajo que se hace, ¿no? Entonces sí es muy, muy importante que los clientes estén sensibilizados a esa parte. Y pues bueno, también un consejo adicional de mi parte para ustedes como agentes es que siempre traten de hacer sinergia con al menos un par de talleres de colisión, talleres de jalatería y pintura de confianza de ustedes. ¿Esto por qué? Nos va a servir para sacar una serie de broncas como no tienen idea. De entrada, todos aquellos dañitos que no rebasaron deducible, para reparar el daño del cliente, pues los puedes canalizar ahí. Oye, ¿sabes qué? Mira, a lo mejor el del taller de la aseguradora no te conviene por tiempos, por lo que sea, porque está muy saturado de chamba, porque simplemente no te gusta,
pero mándalo con este conocido que tengo yo. Obviamente, pues también tratar de que si vamos a dar esas recomendaciones, pues que sean talleres en la medida de lo posible certificados y que cuenten con el equipo mínimo adecuado para una reparación. No cualquier taller banquetero de la esquina que pueda no trabajar bien, eso es totalmente ajeno, pero sí por imagen de su negocio, pues se van a hacer, si van a hacer estas sinergias, apóyense con talleres que sí cuenten con el equipo mínimo, pues que tengan, que estén establecidos en un lugar, que tengan un espacio de recepción, que tengan herramienta adecuada para trabajar los vehículos, pues una compresora, una lijadora, en la medida de posible banco de enderezadas, etcétera. Digo, los que ya han estado en pláticas anteriores, ya hemos platicado más o menos de las características que deben de tener estos talleres. Si no, pues en algún momento la damos. Pero bueno, la intención de contar con estas sinergias, pues es también tener la posibilidad de que nos puedan generar un presupuesto particular por WhatsApp o por videollamada. En el ejemplo que veíamos hace ratito de la Toyota, de tener nosotros un taller de apoyo, pues le voy a mandar fotos muy rápido. Oye, más o menos, ¿cuánto estimas que cuesta la reparación de este tercero? Ah, no, pues te cuesta 3,000 pesos. Y el ajustador te está diciendo 4,500, tú ya con un presupuesto le puedes decir, mira, mi taller de confianza me dice que cuesta 3,000, eso es lo que pago, ¿no? Y es una palanca que vas a tener para negociar, ¿no? Inclusive para daños a tu propio asegurado, si algún día tienes alguna diferencia con la aseguradora de que no le están reparando bien o no le están pagando lo suficiente si te pago de daños, también te puedes apoyar con ese taller para que te haga un presupuesto y un diagnóstico formal para que tú se lo des a la compañía y hagan una revaloración. Obviamente, pues un presupuesto en forma, sin mencionar pues que también te puede dar costos preferenciales para ti, para tus clientes y que sí, por lo general van a ser más rápidos que los talleres de red cuando se cuentan las aseguradoras, que pues están muy enfocadas en trabajarle a la aseguradora y no a clientes particulares, ¿no? Créanme que eso ayuda mucho. Nosotros aquí en BSafe, por parte del despacho, tenemos un par de talleres con estas sinergias y no es muy seguido, pero cuando lo necesitamos, nos apoyamos con ellos y hemos logrado ahí beneficios importantes para nuestros clientes. Entonces, Eh, sí les recomiendo que lo hagan. Es lo que te iba a preguntar, Pedro, si ustedes cuentan con con ese par de talleres para apoyarnos con Ujú. ustedes. Sí, correcto. Nosotros tenemos ahí convenio con un par de talleres. Ambos están certificados y aunque trabajan con compañías de seguros, pues nos dan a nosotros servicio particular también con condiciones preferenciales. Tiene sus ventajas que trabajen también con compañías de seguros porque así cuando presentan un presupuesto, lo presentan en el mismo formato de la aseguradora y pues ya estamos hablando peras con peras, ya no hay como posibilidad de tanta diferencia, ¿no? Entonces, pues eso lo ofrecemos aquí para los que están incorporados al despacho. Y para quienes están en el interior de la República, pues ahí la recomendación es que se apoyen con talleres de su zona, que es mucho más fácil que los conozcan en persona y pues que les den este tipo de apoyo, ¿no? Pero sí, está la puerta abierta para todos ustedes. Y pues bueno, chicos, no, por mi parte, esto es todo. No sé si quedó alguna duda, inquietud, alguna necesidad de clarificar algún punto de los que vimos. Por ahí alguien que se haya quedado con alguna pregunta en el tintero. Nada acá en el chat. No, Mm, Pedro, todo muy claro. Gracias. Perfecto, Octavio. No, al contrario, pues gracias a ustedes, chicos, por asistir. Subimos la plática al canal de YouTube y se las comparto en un ratito. Gracias a ti, Rodolfo. Gracias a todos. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente. Excelente día. Gracias, Pedro. Buen día. Buen día. Bye.